Bueno, vamos a repetir un poquito porque recién pongo la grabación. Repasando. Todas las clases en un diagrama de clases se representan por medio de tres partes o tres secciones. Una sección para el nombre de la clase, una sección para la lista de atributos y una sección para la lista de funciones. Cuando nosotros representamos gráficamente una clase, lo tenemos de forma de una caja, un recuadro, con tres secciones distribuidas de forma vertical, ¿sí? Donde la parte de arriba, el primer rectángulo de arriba, tiene el nombre de la clase, el rectángulo del medio tiene la lista de atributos y el rectángulo de más abajo tiene la lista de funciones. ¿Por qué hablo de listas? Porque si bien una clase tiene un único nombre, puede tener múltiples atributos y puede tener múltiples funciones, ¿sí? ¿Qué pasa con una clase que no tiene alguna de esas partes? Primero, una clase que no tenga nombre no puede ser, así que el nombre va a estar siempre. Una clase que no tenga atributos se puede dar, pero no tiene mucho sentido porque quiere decir que esa clase no voy a tener elementos para identificarla. Aún así, si existiera el caso en el cual tengo una clase que no tiene lista de atributos, queda el rectángulo del medio, pero vacío, sin contenido. O sea, no desaparece la sección, queda la sección sin nada adentro. Y lo mismo pasa para una clase que no tiene funciones o métodos, ¿sí? Tampoco tiene mucho sentido, pero en caso de que existiera, simplemente queda la sección vacía, sin ningún contenido. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, cada uno de los elementos que componen una clase, ya sea de los atributos o de las funciones, pueden tener tres atributos que se denominan la visibilidad. La visibilidad es como el grado en el cual algún usuario desde afuera de la clase o otras clases pueden tener acceso a la información de esa clase, ¿sí? ¿Cómo se divide eso? Hay tres niveles de visibilidad en Java, y ahí ya empezamos a hablar específicamente de Java. Puede ser pública, en cuyo caso cualquiera que mire la clase desde afuera o que la quiere utilizar tiene acceso a ese atributo o a esa función, ¿sí? O sea, básicamente lo puede utilizar, ¿sí? Puede ser privado, donde no es accesible desde afuera, pero los métodos de la propia clase sí lo pueden utilizar, ¿sí? O puede ser protegida, que quiere decir que solamente lo puede utilizar la clase o alguna de sus clases heredadas, ¿sí? Ya vamos a ver cuando veamos herencia, pero recuerden lo que nosotros veíamos cuando vimos la parte de jerarquía de objetos, ¿sí? Bueno, ¿se entienden hasta ahí las tres divisiones que tenemos? La parte pública es accesible por cualquiera, la parte privada solamente es accesible por la clase donde nosotros estamos, y la parte protegida es accesible tanto por la clase donde estamos como por las clases que heredan de esa. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, veremos. Sí. Acá tenemos un ejemplo. En este ejemplo tenemos una clase que modela un animal, ¿sí? Y para ese modelo, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener dos atributos, uno que se llama especie y el otro que se llama nombre. Y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 métodos, 5 funciones. Una que se llama animal, otra que se llama set especie, set nombre y get nombre. ¿Se entiende? Dos atributos tenemos en este caso y 5 métodos. ¿Tá? Si ustedes se fijan, los dos atributos tienen un signo menos antes, adelante del nombre, con lo cual, según lo que nosotros habíamos visto, el signo menos indicaba que ese atributo es privado. O sea que nadie desde afuera de la clase puede saber que existen esos atributos o qué valores tienen esos atributos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Profe, yo no Fíjense. entiendo el ejemplo de las funciones. O sea, el nombre y, ¿cómo se llama? Y los atributos lo entiendo, pero las funciones no lo entendí. O sea, en ese ejemplo. A ver, las funciones son cosas que vos podés hacer sobre esa clase. Siempre son comportamientos, son cosas que vos podés hacer. A ver, como parte de una
normativa, digamos, de ciertos estándares, hay dos métodos que generalmente se colocan en todas las clases para los atributos, que son el método set y el método get. El método set le asigna un valor a algo, a un atributo. Y el método get obtiene el valor del atributo y se lo devuelve al usuario o a quien sea que lo esté llamando. ¿Sí? Fíjate acá. Vos tenés, déjame que voy a poner las herramientas para resaltarlo, así lo podemos seguir mejor. Bien. Fíjate, vos acá tenés set especie. Si nosotros tuviéramos que pensar qué hace ese método le asigna un valor al atributo especie. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí, sí. ¿Por qué tenés que tener un método que le asigne un valor al atributo? Porque el atributo es privado. Entonces vos no podés asignarle un valor directamente. ¿Te acuerdas cuando le asignábamos los valores a las variables? Que vos ponías directamente el nombre de la variable igual a valor y chao. Se acabó la historia. Sí, Bueno, en una clase que tiene un método que es privado, vos no podés hacer esa asignación directa. Entonces, ¿qué es lo que haces? Se hace un método, los métodos siempre tienen acceso a los atributos de la clase, y le decís al método, che, asignale un valor al atributo que vos tengas adentro. El método sí puede hacerlo. Entonces, vos no podés grabar un valor directamente en especie, pero sí le podés decir al método, colócale un valor a la especie. ¿Me entendés hasta ahí? sí, 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 ahora sí. Perfecto. Como ese atributo de especie también es privado para leerlo, si vos tuvieras que averiguar qué valor tiene, no podés. No es como una variable común que es pública y es accesible. Vos no podés leer Claro. ese valor. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que definir otro método. En este caso le agregas un get adelante para decirle, che, decime qué valor tiene ese atributo. Entonces, si bien no podés acceder directamente al valor, si vos se lo pedís a un método que es público, sí puede acceder. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Por sí, eso es sí. que cuando vos definís atributos privados, siempre tenés que definir métodos públicos para que puedan acceder a esos atributos privados. Es como si yo te dijera, mira, vos no podés entrar a la casa a usarme los muebles. ¿Sí? Tenés que tener un intermediario, el dueño de casa, que te dé permiso para que vos hagas tal o cual cosa. En este caso, los métodos son los que te dan permiso tanto para grabar el valor como para leerlo. ¿Sí? ¿Qué pasa Sí, si yo saco esos métodos? No voy a tener permiso. y bueno, Con lo claro. cual, básicamente, mi atributo especie va a quedar oculto y no lo voy a poder utilizar desde afuera. ¿Eso es malo? No necesariamente. Hay atributos que está bien que sean privados de la clase y solamente los pueda utilizar la clase. ¿Sí? Hay otros Claro, que depende. depende del diseño que vos tengas que hacer. O sea, si vos tenés que brindar acceso externo, vas a tener que codificar los métodos. Si a vos te interesa tener atributos que solamente sean de uso interno, vos los definís como privados y no le brindas ningún acceso y los vas a poder usar solamente vos. ¿Se entiende? Sí, Es sí, como una especie de poner en una caja negra, adentro de esa caja negra, todo lo que vos necesitas para trabajar. ¿Y qué es lo que le das a acceso? Por medio de una ventanita en un costado de tu caja negra, solamente lo que vos querés. Lo que vos no querés, lo mantenés adentro y va a seguir estando oculto para cualquiera. ¿Se entiende? sí, ahora sí se entiende. Fíjate que en este caso, además de set especie y get especie, tenés set nombre y get nombre para el otro atributo. ¿Sí? O sea, estamos aplicando la misma técnica para los dos atributos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Bueno, existe también la posibilidad en la cual yo puedo tener algunos de estos métodos, pero no todos. Por ejemplo, puedo tener un get sin un set. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le voy a mostrar a quien sea que consulta de afuera el estado, pero no le voy a permitir modificarlo. ¿Sí? Le estoy cerrando con llave la mitad de la puerta. Yo te muestro el valor que tiene, pero no te dejo que lo cambies.
Eso generalmente se hace cuando la clase mantiene los datos de alguna forma. Por ejemplo, nosotros veíamos al principio una clase para manejar la factura de una orden de pedido. ¿Sí? A ver, el total de esa factura, ¿vos crees que convendría o no agregar algún método para asignarle un valor? La pregunta va para todos, ¿no? No, Por ¿Sí? ahí ¿No? sí, pero que no se puede modificar. Y a ver, si no le podés si no lo podés modificar, entonces ¿para qué le vas a asignar un valor? ¿Cómo haces para asignarle un valor sin modificarlo? Claro. Entonces, no. Claro, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque mi clase de factura tendría que poder calcular el total sola, sabiendo cuántos son los productos, qué cantidad de producto hay, cuánto es el precio unitario, calculo el total. Está todo bárbaro. Yo le digo al usuario cuánto es el total, pero no le dejo asignarle un valor. ¿Por qué? Porque asignarle un valor a una factura, yo puedo romper todo. ¿Qué pasa si yo tengo una factura y le asigno un valor cero? ¿Qué hago? ¿Regalo la No mercadería? paga nada. Claro, no paga nada. Está mal que yo pueda Eso sería asignarle. para el amigo que compra. Exactamente, eso sería claro. un premio para el amigo que compra. ¿Sí? Sin embargo, está perfecto que yo le muestre el total. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un caso típico en el cual yo puedo hacer pública una información, o sea, brindar acceso a una información, pero no permitir la modificación. Casos como este se van a encontrar con un montón, en los cuales ustedes tienen que proteger la información para que no sea alterada de forma externa, pero sí mostrarla. ¿Sí? Mostrarla hace falta. Si yo tengo que calcular, qué sé yo, el balance diario para saber cuánto vendí, yo necesito saber cuánto es el total de todas las facturas. Pero de ahí a modificarlo son dos monedas aparte. ¿Sí? Bueno. Sí. Ah, cierto que cuando yo hago scroll acá se me quedan los grafiquitos pegados. ¿Se entiende entonces más o menos cómo se plantea el gráfico de una clase? Las secciones que tiene y cómo ponemos cada una de las cosas. Sí. Bueno, ¿qué viene ahora? Ahora vienen las relaciones. Las relaciones, que se acuerdan que nosotros vimos al principio de la clase, es de qué forma interactúan las clases unas con otras. ¿Sí? Una relación puede ser entre dos clases distintas o puede ser entre una clase y la misma clase. ¿Sí? Una relación consigo misma, digamos. ¿Sí? Eso no es demasiado común, pero también es bastante utilizado. ¿Sí? ¿Qué partes tenemos nosotros en una relación? Una relación, como dice acá al principio del tutorial, identifica una dependencia. O sea, de alguna forma, una clase depende de otra clase para hacer algo. ¿Sí? El tipo de dependencia puede variar, pero siempre hay algún tipo de dependencia. ¿Sí? ¿Qué partes tienen esas relaciones? Esa relación se grafica como una línea que une dos clases o una línea, en el caso de la relación de una clase con sí misma, una línea que sale de la clase y vuelve a la misma clase. ¿Sí? ¿Qué partes tiene una relación? Esa relación tiene dos partes fundamentales. Muchas veces no es necesario que las tenga todas. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos casos de cada una. Por un lado, la multiplicidad. ¿Se acuerdan que al principio de la clase nosotros habíamos visto que había relaciones que podían ser de 1 a n, de 1 a 1, de n a 1, de n a n? ¿Sí? Es la cantidad de instancias o de objetos que puede haber en una relación de un lado o del otro. ¿Sí? Fíjense en el ejemplo ese que tenemos ahí. Ese ejemplo que tenemos ahí tiene una relación entre dos clases, una clase empresa y una clase empleado. Y te dice, del lado izquierdo, 1, y del lado derecho, n. ¿Eso qué quiere decir? A ver, ¿quién se anima? Salvo Aníbal, que hace diseño de base de datos.
Los No demás. digo nada, no digo nada. No digan nada, silencio. Una empresa puede contratar uno o dos, todos los empleados que quiera. O cero. Exactamente. N es cualquier cantidad. ¿Sí? N es cualquier cantidad. Si solamente se pone N, quiere decir que el rango va de 0 hasta N. Hay algunos casos en los cuales hay que decir mínimamente tengo que tener 1. ¿Sí? Por ejemplo, si yo sigo con el ejemplo de mi sistema de facturación, ¿yo puedo tener una factura con 0 productos? Normalmente no. De ninguna forma. Si no estoy vendiendo nada, no tengo factura. ¿Sí? Entonces, en ese caso particular de una factura, mi factura sería no de 1 a n, sino de 1 a 1 o n. ¿Tá? Entonces, yo de esa forma me aseguro de que mi factura como mínimo tiene un producto. Después puede tener los que yo quiera, ¿sí? Pero como mínimo un producto. Entonces sería inválida una factura que no tiene ningún producto. ¿Se entiende, no? Bueno, Sí. desde ese punto de vista, la, la multiplicidad, ¿sí? Fíjense que si yo lo evalúo para el otro lado, o sea, si yo lo evalúo hacia allá, tengo que decir un empleado a cuántas empresas pertenece. ¿Qué quiere decir en el gráfico ese que yo estoy viendo? Un empleado, ¿a cuántas empresas pertenece? A una. A una. ¿Puede pertenecer a 0? No, no sería empleado. Exactamente. Por eso dice 1, un valor fijo. Un empleado pertenece a una sola empresa siempre. ¿Sí? Hay veces donde esa relación puede llegar a ser 0 o 1. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, una relación entre un cliente y una factura. ¿Sí? Una factura de venta. ¿Sí? ¿Yo puedo tener clientes que no tengan facturas? No. En realidad sí, yo lo puedo haber dado de alta como cliente y todavía no me vino a comprar nada. Hay muchas empresas que, digamos, salen a ofrecer sus servicios, arman una base de clientes y después en algún momento los clientes comienzan a hacer operaciones. Pero mientras tanto son clientes que no tienen factura. ¿Sí? Sin embargo, están en tu base de datos. ¿Sí? Así que sí, es factible que un cliente no tenga facturas. Es muy raro que no tenga nunca factura, pero hay un periodo de tiempo en el cual es común que un cliente todavía no compró. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Sí, ahí la empresa y el empleado, las dos son clases, solo que se relacionan entre sí. exactamente. Las dos son clases. En este caso particular no estamos viendo los atributos porque estamos observando el tema de las relaciones solamente. Pero la empresa tendrá sus atributos, sus métodos, como cualquier clase, y el empleado tendrá lo suyo. ¿Sí? Los dos son clases. ¿Sí? En un diagrama de clases no hay otra cosa que no sean clases. ¿Sí? Ahora bien, Sí. el empleado este que está acá a mano derecha, ¿sí? ¿Tiene un número de legajo? ¿O creen ustedes que va a tener un número de legajo? Sí. Sí, Sí. para identificarlo. ¿Y cuál va a ser? Te lo designa la empresa. Pero no, yo sé cuál va a ser el número de legajo que le van a asignar. Puede ser No, Will. ¿Quién dijo no? ¿Y por qué no? Depende, el ámbito va a ser el número que se le asigne. En realidad yo no voy a saber cuál es el número de legajo, porque estos no son objetos. O sea, yo no tengo un número de legajo determinado. Sé que hay un atributo que se va a llamar legajo, pero el valor de ese atributo no lo sé. ¿Por qué? Porque este es un diagrama de clases. Acá no estoy modelando objetos que tienen valores puntuales en su atributo. ¿Sí? Seguramente la empresa que está del lado izquierdo va a tener un nombre. ¿Yo necesito saber cuál es el nombre de la empresa? No.
A mí lo único que me interesa saber es que va a tener un atributo que va a indicar el nombre. ¿Qué sé yo? Un atributo que va a indicar el rubro, a qué se dedica la empresa. Pero nada más. ¿Se entiende? Este modelado está desde un punto de vista abstracto. ¿Sí? O sea, no es un caso concreto de decir el empleado que está del lado derecho es Juancito. No, el empleado que está del lado derecho es un empleado cualquiera. Yo no sé si es Juancito, Pepito, Marta o quien sea. ¿Se entiende? No tengo acá valores concretos en los atributos. Sí tengo los atributos de manera general. Un número de legajo, un número de quit, un nombre, pero no sé cuál es el valor. ¿Se entiende, no? Sí. Bueno, cuando nosotros nos manejamos con respecto a las relaciones, fíjense que todas las relaciones se pueden leer en dos sentidos, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la clase que yo tomo como origen. Pregunto, ¿qué relación hay entre empresa y empleado? ¿Cómo se llama? Jerarquía. No, ¿cómo se llama en el ejemplo que tengo ahí en la pantalla? Reflexiva. No. Esta es la de acá abajo. ¿Qué dice ahí? Contrato. Contrata, esa es la relación entre empresa y empleado. ¿Cuál es la relación entre empleado y empresa? Contratado. Contratado. ¿Sí? Entonces, fíjense de que el nombre de la, de la relación, además me indica a mí el sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso solamente tiene sentido si la empresa contrata a empleado. No tiene sentido si el empleado contrata a empresas. Los empleados no contratan a empresas. ¿Sí? Entonces, ese nombre me está indicando además el sentido de la relación, cómo se debe leer. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Sí. Vamos a ver cuáles son los distintos tipos de relaciones. Fíjense que esta primera es una relación de lo más común posible, que es simplemente una línea. Es una línea que no tiene flechas, no tiene nada, apuntando entre dos clases. Si a mí me sacan este término, el nombre de arriba, yo ni siquiera sé cuál es el sentido. No sé si va para allá o va para acá. ¿Sí? Ahora bien, existen algunos tipos de relaciones que nos van marcando cuál va a ser la forma en que las clases van a interactuar entre ellas. ¿Sí? El primer tipo es la asociación. La asociación simplemente marca una dependencia entre dos clases. Es la que teníamos recién. ¿Sí? La asociación es una línea recta, directa, entre dos clases. Estas clases se asocian para hacer algo. ¿Sí? De nuevo, no indica una jerarquía, no indica un orden, no indica nada. Simplemente dice estas dos clases trabajan en conjunto para hacer algo. ¿Se entiende? En este caso tenemos una asociación entre persona y mascota. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Perfecto. El segundo tipo es la agregación. ¿Sí? La agregación dice una representación jerárquica que indica un objeto y las partes que componen ese objeto. ¿Sí? Esto es la forma en la cual se grafica que un objeto es parte de otro. ¿Sí? ¿Vieron cuando nosotros veíamos al principio y decíamos que nuestro cliente tenía órdenes de pedido y que nuestra orden de pedido tenía productos y tenía formas de pago? ¿Sí? Que ustedes me decían si un objeto puede ser parte de otro objeto. Sí puede ser parte de otro objeto. Y cuando hay que graficarlo, se grafica de esta forma. ¿Sí? Esto tiene la misma línea que veíamos recién en la asociación, nada más que tiene un rombito del lado del objeto contenedor. ¿Sí? Si ustedes se imaginan, supongamos que imagínense los objetos como si fueran cajas. ¿Sí? Yo tengo una caja y adentro de esa caja pongo cosas. Bueno, el rombo apunta siempre hacia la caja, hacia el objeto contenedor de los otros. ¿Sí? Entonces, si yo veo este diagrama, quiere decir que la tabla de madera forma parte de la mesa y no al revés.
¿Se entiende, no? Sí. Sí, sí. Y en caso de que este objeto de acá abajo tuviera a su vez otros elementos que forman parte del mismo, habría otra dependencia hacia abajo con el rombo apuntando hacia tabla de madera. ¿Se entiende, no? O sea, yo podría poner, déjenme buscar a ver dónde estaba el dibujito. Creo que estaba acá. Tendría algo así, una línea, y acá tendría una clase que sería X. ¿Sí? En este caso, esta clase forma parte de esta. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cuál es el próximo? La próxima relación. La próxima relación es la composición. Déjenme que voy a borrar esto. La composición se grafica igual que la otra, pero en este caso el rombo está pintado de negro. ¿Sí? Es muy similar a la anterior, pero ¿qué pasa? En este caso, la composición es más fuerte que la agregación. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que cuando el objeto contenedor se elimina, el objeto contenido también desaparece. ¿Sí? Hay casos en los cuales, cuando el contenedor se elimina, el contenido no desaparece. ¿Sí? A ver, por ejemplo, supongamos que yo tengo una relación entre el cliente y la empresa. ¿Sí? El cliente como persona, ¿sí? Y la empresa. Mi pregunta es, si la empresa quiebra, ¿la persona desaparece? No. No. O sea, hay una relación ahí entre la empresa y la persona que le compra, pero es una relación más débil. O sea, el hecho de que una de los objetos desaparezca no quiere decir que la otra deja de existir. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con ese diagrama que estoy viendo ahora, entre el vuelo y el pasajero? Si el vuelo desaparece o se cancela, si ese vuelo no existe más, ¿qué pasa con los pasajeros que viajaban? Tienen que ¿Cómo pasa? desaparecer porque no tiene sentido. Exacto, desaparecen como pasajeros, no estoy hablando de la persona. Desaparecen porque no tiene sentido. Un pasajero es un pasajero en tanto que forma parte de un vuelo. Si el vuelo no se lleva a cabo, o el vuelo se elimina de la base de datos, o se borra, o se cancela, ese pasajero no tiene razón de existir. ¿Sí? No tiene sentido que siga existiendo. ¿Va a ser un pasajero de qué? Un pasajero de nada. ¿Sí? Entonces, vemos que la relación es muy similar a la agregación anterior, nada más que difiere en cuanto a si las partes sobreviven cuando el contenedor desaparece. ¿Sí? Si las partes tienen una existencia independiente, estamos frente a una agregación. Pero si las partes desaparecen junto con el contenedor, estamos frente a una composición. O sea, las partes no viven de forma independiente al contenedor. ¿Se entiende, no? Profe, pero por Sí. ejemplo, si empresa desaparece, el cliente ya no habría cliente, porque si ya no hay Si lo, empresa. a ver, si lo vemos desde el punto de vista de que una persona es cliente exclusivamente en el marco de esa empresa, sí, tienes razón con lo que estás planteando vos. Si mi cliente está asociado a la empresa, desaparece. ¿Sí? Pero si mi cliente es simplemente una persona que compra, la persona como tal no desaparece. Obviamente, como les decía hace un rato, no existe la bala de plata, no existe un diseño único que soluciona todos los problemas. Y la forma en la cual se modela, si como composición o como agregación, depende del punto de vista que nosotros le querramos dar. ¿Sí?
A ver, podemos decidir que el cliente desaparece como tal cuando la empresa cierra, o podemos decidir que el cliente en realidad es una persona que compra que no deja de existir cuando la empresa cierra. ¿Sí? Y Sí. aparte por problemas también de datos históricos, después es necesario por ahí, aunque no sea más cliente, ver qué transacciones tuvo. Exacto. Normalmente Por no ahí suele desaparece. pasar, claro, por ahí suele pasar de Ah, que ¿te quedas con la información? si el objeto, si en el caso de una agregación, a ver, déjame que me suba un poquito, así lo repasamos. En el caso de una agregación, sí, a ver, yo por ejemplo, acá tengo una mesa que está compuesta por 2 tablas de madera. Yo desarmo la mesa, la desarmo, saco los tornillos, chau, no hay más mesa. Las tablas, ¿desaparecieron? No. No, siguen estando. De hecho, si yo las Ah, quisiera claro, ya utilizar entendí. para otra cosa, las podría utilizar para otras cosas. ¿Me entendés? O sea, como el objeto no desaparece junto con el contenedor, todos los datos del objeto siguen estando. ¿Sí? Sí, Si yo en este caso, de acá abajo, en el vuelo, tuviera personas transportadas en lugar de pasajero, cuando desaparece el vuelo, mis personas transportadas no desaparecen, siguen estando. ¿Sí? A ver, Juan Pérez con el DNI tal sigue existiendo, por más que ya no viaja en el vuelo. ¿Sí? Pero reitero, depende de la perspectiva que tomemos a la hora de diseñar. Si vos consideras que un pasajero tiene un número de pasaje, tiene un vuelo asignado, tiene una fecha de partida, tiene un horario de partida, y bueno, si el vuelo desaparece, ninguno de todos esos datos tiene sentido. Con lo cual tu pasajero como tal desaparece. ¿Se entiende, no? sí, sí. Gracias. No, no hay una única respuesta. Cuando nosotros nos enfrentemos a esto, tenemos que decir, bueno, a ver, considerando esto, yo lo diseño así. Puede venir tranquilamente Aníbal a decirme, no, mira, yo lo pensé de otra forma y lo planteé como una agregación. ¿Sí? Bueno, habrá que ver cuál de las dos formas es mejor. Alguna será mejor, otra será peor. Pero no quiere decir que una esté bien y la otra esté mal. ¿Sí? Bueno, expliqué un montón de cosas y acá lo dice. La diferencia entre agregación y composición es semántica, o sea, quiere decir depende de cómo interpretemos nosotros el problema. Y a veces no está del todo definido. ¿Sí? Un agregado representa un todo que comprende varias partes, como lo veíamos recién. ¿Sí? En cambio, en la composición, el acoplamiento es más estricto, o sea, yo no puedo separar las partes del todo. Si el todo desaparece, desaparecen las partes también. ¿Sí? Sí. Otra relación que tenemos, después de esto yo se los voy a pasar, así que tranquilos, lo leen y lo ven en detalle, ¿no? Otra relación es la dependencia. La dependencia, ¿qué es lo que me dice? Fíjense que es una línea de puntos con una flechita para algún lado. La dependencia dice que una clase utiliza a otra para hacer algo. ¿Sí? A ver, por ejemplo, no, pónganmelo ustedes los ejemplos. 2 clases. ¿Sí? Piensen 2 clases, de las cuales una dependa de la otra para hacer algo. Que no sea el ejemplo que está ahí, ¿no? Por ejemplo, si uno está facturando y necesita saber de qué tipo de IVA calcular, si es el 10,5 o el 20, el proceso puede estar en otro lado para buscar primero el IVA y después volver con ese dato. Puede ser, puede que estés utilizando, por ejemplo, una clase de algún sistema de AFIP al cual vos le pasas el número de quill y te dice cómo le tenés que facturar el IVA a ese contribuyente. ¿Sí? A ver, ¿esa clase está dentro de tu sistema? Sí, porque vos la estás utilizando. No está bajo tu control, pero forma parte del proceso de tu sistema. ¿Y vos para qué la necesitas? Y vos dependes de esa clase para obtener algún resultado. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo más, si vos necesitas, qué sé yo, tu facturador necesita imprimir. ¿De qué depende?
y del driver de la impresora, por ejemplo. ¿Para qué? Y porque si yo le mando el dibujito de mi factura, sé que va a salir un papel impreso con el mismo dibujito. ¿Sí? ¿Forma parte de la gestión de pago? No, pero es una clase de la cual yo dependo para hacer algo. ¿Se entiende, no? Sí, La dependencia tiene una flecha, ¿por qué? Porque la dependencia necesita decir quién depende de quién. Entonces, la clase dependiente va del lado donde no está la flecha y la clase de la cual se depende va en la punta de la flecha. En este caso que tenemos acá, el gestor de pagos depende de la pasarela de pagos. O sea, para registrar un pago por tarjeta de crédito, dependo de llamar al sistema online de la tarjeta Visa para que me diga si esa tarjeta con ese número y ese monto se aprueba la operación. Yo estoy dependiendo de otra clase. ¿Se entienden? sí, Simplemente línea punteada, flechita. Otro tipo de dependencia es la herencia. Ya la vamos a ver más en detalle cuando veamos más código. Pero, ¿para qué se utiliza la herencia? La herencia se utiliza para implementar las jerarquías. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos el tema de jerarquías, de que teníamos clases que eran más generales arriba de la jerarquía y a medida que íbamos bajando en la jerarquía, íbamos teniendo clases cada vez más específicas? Bueno, nosotros eso podemos modelarlo y como modelarlo podemos graficarlo. Entonces, cuando nosotros lo graficamos, ¿cómo se grafica la herencia? Se grafica con una línea continua, con un triángulo blanco, con un triángulo abierto en la punta. Un triángulo, no una flecha. No una flecha, ¿eh? ¿Sí? ¿Y eso de dónde va y hacia dónde va? ¿Cuál es la dirección de esto? La dirección de esto es de las clases más específicas, que están en la punta que no tiene la flecha, hacia las clases más genéricas o más abstractas del lado donde está la flecha. ¿Sí? Fíjense, en este ejemplo tengo una clase que es más genérica que se llama animal. ¿Sí? Ese animal tiene un método que se llama respirar. Básicamente yo lo que estoy diciendo con eso es que todos los animales respiran o todos los animales pueden respirar. ¿Sí? Ahora bien, tenemos tres clases que están más abajo en la jerarquía. Esas tres clases, por diseño, tendrían que ser necesariamente más específicas. ¿Sí? Entonces, acá que lo que tenemos, un pez, tenemos un perro y tenemos un gato. Y tenemos métodos definidos en cada uno. Fíjense, el pez tiene un método que se llama nadar, el perro tiene un método que se llama ladrar y el gato tiene un método que se llama maullar. ¿Sí? Ahora bien, ¿todos pueden respirar? Sí, ¿Por qué no tengo un respirar en cada uno de ellos? es como que lo engloba, ya está dado por hecho. El término correcto es porque heredan el comportamiento de la clase que está arriba. Entonces, cada una de estas tiene su comportamiento específico más el comportamiento general de la clase que está encima. ¿Sí? O sea, el pez tiene nadar y respirar. El perro tiene ladrar y respirar. Y el gato tiene maullar y respirar. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que de lado a lado no tenemos relación. ¿Eso qué quiere decir? Que el perro no puede nadar, que el pez no puede maullar. ¿Sí? Porque están al mismo nivel y no hay relación entre ellos. ¿Se entiende? Sí, Entonces yo voy especificando cada vez más a medida que voy bajando. ¿Sí? Fíjense que yo, por ejemplo, podría, vamos a ver si puedo dibujar de una forma razonablemente bien. Vamos a hacer un triangulito. Uy. Vamos a bajar. Y acá puedo poner una clase que diga qué feo que es dibujar con un mouse.
Vamos a escribir hasta ahí nomás. ¿Puedo tener un gato siamés ahí abajo? ¿Sí o no? Cuéntenme ustedes. Sí, ¿Sí? Y puedo definir acá el color. De mi gato siamés. ¿eso lo transformaría en un objeto o sigue siendo una clase porque no tiene valor de atributo? No tiene valor de atributo. Se tiene un atributo, pero yo sé que va a tener un color. No sé cuál es el color. Claro, sería una clase dentro de la clase gato. Sería una clase, no dentro de la clase gato. Sería una clase que hereda de la clase gato. Ah, Mi ok, pre- ok, sí. Ahí va mi Entonces no, pregunta. no puede tener color, solamente el atributo color, no el O sea, valor del color. Claro, no va a tener Pero- un valor de color, pero sí va a tener el atributo genérico color. ¿Sí? Mi y ya pregunta tiene es, heredado, mi ga- entonces las otras dos, los otros exacto, dos. ahí va la pregunta. ¿Mi gato siamés maulla Sí, 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 y respira? sí, también. 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 ¿Sí? O sea, yo voy heredando y especializando cada vez más, pero voy acarreando todo lo que tengo en las clases de arriba. ¿Sí? Esto es un mecanismo de diseño muy poderoso. ¿Por qué? Porque yo voy construyendo en base a cosas que ya están construidas. Entonces simplemente tengo que agregar la funcionalidad que me falta en lugar de tener que redefinir todo de nuevo. Si yo tuviera 3, 4 distintos tipos de gato, yo heredo y ya sé que todo lo que un gato tiene, las clases heredadas también lo van a tener. Entonces yo no tengo que definir un montón de funcionalidad. No tengo que decir cómo maulla el gato siamés, cómo maulla el gato persa, cómo maulla el gato silvestre, cómo maullan. No, si son todos gatos, todos maullan igual. ¿Sí? Y lo mismo lo puedo hacer para el perro, y lo mismo lo puedo hacer para el pez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y fíjense que eh, si yo defino comportamientos a nivel superior, por ejemplo, que un animal puede avanzar o retroceder, automáticamente todas las clases que estén abajo van a heredar ese comportamiento. Si yo lo agrego acá. ¿Sí? No hace falta decir, che, el gato puede avanzar o retroceder. Sí, y el perro también, y el pez también, y el gato siamés sí, y el gato persa también. ¿Sí? Yo simplemente lo defino en la clase más alta, para lo cual sea válido. ¿Sí? Tiene que ser válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a animal, por ejemplo, y definir pelaje. ¿Por qué no puedo definir pelaje a ese nivel? Porque el pez no tiene. Exacto. No es un atributo común a todos. ¿Sí? ¿Dónde podría definir pelaje? A ver si se dan cuenta. Y entre perro y gato abajo ahí. ¿Abajo? O sea, Puedo debajo de hacer la otra. entre perro y gato. ¿Debajo de qué? Poner mamífero. Y Debajo de lo la clase animal, pero hacia la derecha, digamos. Exactamente. Si yo defino acá una clase, por ejemplo, mamífero, como están diciendo ahí, ¿sí? Vamos a poner solamente la M porque me es muy difícil dibujar con esto. Yo podría poner pelaje acá. Pelaje. ¿Sí? Y mi perro y mi gato no heredarían más de animal, heredarían de mamífero. ¿Los dos son mamíferos? Sí. ¿Cada uno con su característica? Sí. ¿Los dos tienen pelaje? Sí. ¿Y qué hago con el pez? El pez no es un mamífero, o sea que el pez va por fuera del mamífero directamente a animal. ¿Se entiende, no? Cómo voy especificando y cómo cuando surge la posibilidad de agrupar con algún criterio que sea uniforme, puedo agrupar y ahorrarme un montón de trabajo. ¿Sí? Entonces, si yo defino mamífero, de ahí en más todos los animales que sean mamíferos los puedo colgar de esa clase. Y no voy a tener que redefinir un montón de comportamientos, de atributos y de esas cosas. ¿Se entiende? ¿Y puedo heredar de varias clases? ¿O eso se complica mucho? A ver, perfecto, Santiago, no hay problema, estoy leyendo ahí el chat.
Sí se puede heredar. A ver, la metodología orientada a objetos permite, eso se llama herencia múltiple. ¿Sí? La herencia múltiple es muy útil, pero es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque también se pueden hacer unos desastres importantes con herencia múltiple. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza cuando yo tengo dos clases distintas y hay alguna clase que hereda parte del comportamiento de cada una. ¿Sí? A ver, supongamos una cosa. Supongamos que yo tengo la facultad y tengo una clase que es docente. ¿Sí? Y tengo otra clase que es alumno. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, Sí, en algunas universidades los alumnos pueden ser ayudantes de cátedra, con lo cual cumplirían un rol de docente, pero no dejan de ser alumnos. Con lo cual, si yo tuviera que modelar eso en un sistema orientado a objetos, el ayudante heredaría al mismo tiempo de docente y de alumno. ¿Se entiende? Cuando estás parado frente al Sí. aula, cumplís el rol de docente. O el ¿Sí? alumno ahí podría tener una propiedad reflexiva, ¿Cómo sería reflexiva? ¿Cómo lo modelarías como reflexiva? que es alumno y a su vez puede ser ayudante. Pero la propiedad reflexiva sería una relación entre alumno y alumno. No te sirve en ese Exacto. caso. Claro, pero no te sirve en ese caso. Vos necesitas una relación con docente. ¿Me explicó? A ver, ¿cuál Mm. sería una relación reflexiva? Qué sé yo, familiar. Si soy un alumno y tengo un compañero que puedo formar parte grupo con ese compañero en un trabajo práctico, la relación sería un circulito, Sí, a sí pero mismo, ¿cuál es tu clase? la clase alumno. Y que un alumno tiene relación con otro alumno. Sí, está bien. Y esa relación sería, por ejemplo, compañero. Claro, ¿Sí? En ese exacto. caso sí. ¿Sí? A ver, vos tenés una relación entre alumno y alumno. ¿Sí? Una relación de compañero. ¿Sí? Sí, 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 porque por ahí la Pero propiedad reflexiva es media rara de ver, sí, pero no son muy comunes los casos. Pero no estás modelando herencia múltiple ahí. Lo que estás modelando es una relación reflexiva de una clase consigo misma. ¿Se entiende, chicos? ¿El resto entendieron el ejemplo? ¿Sí? ¿No? A ver, sí, No, el de profe. alumno con alumno no. yo tengo, eh, por ejemplo, déjame que vamos a ver si puedo escribir algo útil. por ahí lo de alumno viene lo que vimos un poco más arriba, que tenía que ver con la relación de 1 a n, de 1 a 1, de n a n, y hay una relación particular que es a sí mismo, que esa es la Claro, relación a ver, reflexiva. Pero acá supongamos que yo estamos tengo esta modelando otra clase. cosa, digamos. Sí, pero a ver, aclaremos el tema de la reflexiva ya que salió el tema. Supongamos que yo tengo una clase que es un alumno, ¿sí? Y tengo otra clase que se haría, qué sé yo, ponémoslo por acá arriba, docente. ¿Sí? Entre esas dos clases hay una relación bastante eh, simple. ¿Sí? Hay una relación entre docente y alumno que puede ser, qué sé yo, enseña a. Estoy dibujando con flechitas porque eso es lo único que me da el zoom, ¿no? Pero los gráficos son los que estamos viendo. Lo vamos a hacer con línea sólida para evitar problemas. ¿Sí? Acá puedo tener una relación enseña a. ¿Sí? A ver, enseña. ¿Se entiende hasta ahí el ejemplo? Esa sería asociación. Sí. Eso sería una asociación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alumno no forma parte del docente, el docente no forma parte del alumno. Sí, son dos entidades separadas que se asocian para realizar alguna acción. ¿Sí? En este caso se asocian para que el docente le enseñe algo al alumno. ¿Sí?
Es una asociación simple, la más simple de todas. ¿Sí? Ahora bien, supongamos que yo tengo que los alumnos tienen que hacer trabajos en grupo. ¿Sí? Y se tienen que unir en grupos de a 3 para hacer un trabajo práctico. Pregunto, el alumno, ¿con quién se tiene que asociar para hacer un trabajo práctico? Con otros alumnos. ¿Y cómo modelo eso? Así. Yo digo que el alumno se asocia con otro alumno, ¿sí? Por medio de una relación que se llama hace grupo, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces ahí yo tengo relaciones de una clase con sí misma. Obviamente, cuando yo lo vaya a implementar, voy a tener 2 o 3 objetos distintos. Tengo el alumno Pepito, tengo el alumno Martita y tengo el alumno Susanita. Son objetos distintos, pero la clase es la misma, son todos alumnos. Por lo tanto, ahí tenemos alumnos relacionados con alumnos. ¿Me explico? Sí, ¿Quedó claro ahí el tema de la relación de una clase con sí misma? sí, sí. ¿Y esa, esa relación la van a hacer los objetos a través de métodos? Claro, A construir la relación. exactamente. Bien. Ahora voy a borrar esto y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo otra clase más. Ah, qué feo que quedó esa. Profe, esa relación entre alumnos que hacían grupo, ¿esa era la reflexiva? Eso es la reflexiva. Reflexiva se llama cuando una clase se relaciona con sí misma. ¿Sí? A ver si, Bien, gracias. si hacemos otra. ¿Qué sé yo? A ver, ponele. Lo vamos a crear así. Vamos a escribir feo porque es muy chiquito. Pero vamos a poner. ¿Sí? El ayudante de cátedra. El ayudante de cátedra es un alumno que realiza actividades docentes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para modelar este ayudante de cátedra que es un alumno que actúa como docente? De la siguiente forma. Voy a hacer esto, voy a hacer esto y le voy a decir, vos heredas de docente y también heredas de alumno. ¿Se entiende? Entonces, el alumno Sí, tiene sí. tiene un legajo de alumnos, sí. El docente tiene un legajo docente, sí. El alumno cursa en algunos cursos de la Facu, sí. El docente da clase en algunos cursos de la Facu, sí. ¿Y el ayudante? Todo lo anterior. También. Da clase en algunos cursos, cursa en otros cursos, tiene un legajo docente, tiene un legajo alumno. ¿Se entiende? Hereda, pero no es parte de No, los no es docentes. parte de hereda. La herencia no implica composición. Quiere decir que las Bien. clases no están contenidas en otra clase. Simplemente toman alguna parte de los atributos y de los métodos, los hacen propios y a su vez pueden agregar cosas distintas, ¿no? O sea, el ayudante puede tener sus propios atributos que no están ni en alumno ni en docente, ¿no? ¿Sí? O sea, nada impide que una clase que está heredando agregue a su vez sus cosas propias. ¿Sí? Por ejemplo, yo a ver, acá en el caso del gato, mi gato siamés tiene cosas que heredan de gato, de mamífero, de animal, y sin embargo tiene un campo color, o sea, tiene un atributo color que es propio, que yo lo agregué. ¿Se entiende, no? O sea, la Sí, clase sí. hereda, pero a su vez puede ir ampliando el contenido. ¿Se entiende el caso de la herencia múltiple ahí con el ayudante? Sí, Bueno, Sí. eso desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista práctico, dependiendo de los lenguajes. Hay lenguajes que admiten herencia múltiple y hay lenguajes que no admiten herencia múltiple. ¿Sí? Java no admite herencia múltiple. ¿Sí?
Entonces, Java solamente va a poder heredar de una sola de esas dos clases. Tiene otros mecanismos para implementar algunas cosas ahí, pero no lo hacen de forma nativa, digamos. C++ permite herencia múltiple, por ejemplo. O sea, yo en C++ puedo definir una clase diciéndole hereda de esta y de aquella otra y de aquella otra y de aquella otra y de todas las que me hagan falta. ¿Sí? Igual no crean que es una gran pérdida, porque la herencia múltiple es útil en algunos casos particulares y es particularmente difícil de implementar bien. Así no se crean que no existe la bala de plata. La herencia múltiple tampoco soluciona todos los casos. ¿Se entiende? Bueno, la Sí. última no la vamos a ver, que son las interfaces, porque son complicadas de implementar. Y en realidad muy mucho no aclaran el panorama, les voy a complicar la vida. Si quieren leerlo cuando les pase las cosas, léanlo y me hacen consultas si quieren, pero no tiene mucho sentido que perdamos mucho tiempo con esto. ¿Sí? Bueno, vamos a los bifes. ¿Cómo dibujamos un diagrama de clases? ¿Sí? Vamos a ver los ejemplos. Para que lo vean simplemente en uso. Diagrama de clase de una clínica veterinaria. ¿Sí? Fíjense qué clases tenemos acá. Animal, central para nuestra clínica veterinaria. ¿Sí? Tenemos un diagnóstico. No voy a analizar todas las clases, porque esto tiene un nivel de detalle alto. ¿Sí? Así que veamos las clases principales y el resto preguntan. Animal. Diagnóstico. O sea, si se lleva un animal para algo es, para algún tratamiento, para alguna cosa. ¿Sí? Personal. Fíjense que acá el personal es el personal que realizó el diagnóstico, o sea, quienes intervinieron en ese tratamiento. Y acá que tenemos, veterinario o auxiliar. Y fíjense, ¿qué tipo de relación tenemos acá? Herencia. Herencia, triángulo blanco grandote. ¿Y de quién hereda el veterinario y el auxiliar? El personal. Del personal. Y fíjense que el personal tiene definido nombre, apellido y fecha de contratación. ¿Eso qué quiere decir? Que los mismos atributos los va a tener el veterinario y el auxiliar. Los dos tienen nombre, tienen apellido, tienen fecha de contratación. ¿Sí? ¿Cuál creen que puede llegar a ser la diferencia entre el veterinario y el auxiliar? Por ahí la cantidad de horas que trabajan. Por Un ahí puede atributo, ser. o ¿Qué más? o O el que quizás salario. uno está capacitado para operar y otro no. Probablemente puede ser hasta se puede considerar que en una de esas el veterinario tiene título habilitante, está recibido, y el auxiliar puede llegar a ser un estudiante de los últimos años, ¿sí? Sin título, pero habilitado para hacer algunas cosas. ¿Sí? Fíjense cómo, si bien tenemos cuestiones que son comunes a los dos, rápidamente empezamos a entender cuáles pueden llegar a ser las diferencias. Y esas diferencias, ¿dónde tendrían que estar? Tendrían que estar modeladas como atributos de cada una de las clases particulares. O sea, por ejemplo, nuestro veterinario puede tener qué sé yo, una fecha de matrícula, por ejemplo. Nuestro veterinario puede tener un número de matrícula y nuestro auxiliar no. ¿Sí? Nuestro veterinario puede tener un salario y nuestro auxiliar puede que no, porque esté haciendo, qué sé yo, una pasantía no rentada, por ponerte un ejemplo. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos por el otro lado. Fíjense, acá hay una relación entre animal y persona. ¿Sí? ¿Y a dónde se creen ustedes que va ese tema de la persona? ¿Qué creen que Tiene que será ver con mascota. la persona? Claro, lo más probable es que la persona que figure ahí sea la propietaria del animal que estamos atendiendo. ¿Sí? Y fíjense que la estoy especializando en dos tipos de persona. Una persona física y una persona jurídica.
¿sí? Los datos comunes de la persona son el email, la dirección, el teléfono. Y fíjense que en este caso, por diseño, no puse el DNI o el nombre como parte de la clase persona. ¿Por qué creen que es eso? Porque si es una persona jurídica, puede ser, por ejemplo, una veterinaria que le lleve a otra veterinaria. Exactamente. Entonces está tercerizándolo. Exactamente. Si yo pongo los datos personales en esa clase persona, me estoy atando a la persona física. ¿Por qué? Porque yo después no puedo definir una persona jurídica que tenga un DNI. Mi persona jurídica no tiene un DNI. ¿Sí? Entonces, este diseño es inteligente porque dejo los atributos comunes a cualquier tipo de persona en la persona y se lleva a la persona física o jurídica los datos específicos. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Qué pasa con las Asterisco. relaciones? Exactamente. ¿Qué pasa ahora? Estamos viendo un poquito las relaciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se lee eso? Un animal, ¿a cuántas personas De pertenece? 1 a n o a infinito. Lo leamos al revés. Un animal, ¿a cuántas personas pertenece? A una. A una. Pero una persona, ¿cuántos animales puede tener? 0 más. Eso. 0 más. ¿Sí? Ahí no dice 1, así que podemos suponer 0 o más. ¿Sí? Vamos por el otro lado. ¿Qué pasa entre el animal y el diagnóstico? ¿Un animal puede tener más de un diagnóstico? Sí, sin ningún problema. Pero un diagnóstico, ¿a cuántos animales puede pertenecer? A uno. A uno solo. ¿Sí? ¿Cuántas personas de la veterinaria puede, una persona de la veterinaria, cuántos diagnósticos puede hacer? Y 0 más. Claro, pero un diagnóstico, ¿cuántas personas lo hicieron? Una. Una sola. ¿Se entiende? Sí. Y vamos más abajo. Lamentablemente tengo que borrar los que ya estaban. ¿Qué pasa con este caso? ¿Qué puedo asumir yo en base a eso? Una factura por diagnóstico. Exacto. Eso es una decisión de diseño. ¿Estaría mal que yo facture varios diagnósticos? No, No no estaría mal. necesariamente. No necesariamente. Pero quien diseñó este sistema decidió que por algún motivo prefiere que una factura corresponda a un diagnóstico. O sea, si hay más de un diagnóstico, cada diagnóstico se factura por separado. ¿Sí? Son criterios. Uno puede estar de acuerdo con ese criterio o no. Defender algún punto de vista o defender otro punto de vista. Pero eso no está necesariamente mal. ¿Sí? ¿Se entiende? Y para el otro lado, ¿qué tenemos con respecto al tema de la factura y los elementos de factura, los ítems que se consideran? ¿Por qué tenemos N? Y porque para un diagnóstico no es descabellado pensar que pueden estar utilizando varios elementos. ¿Sí? A ver, medicamentos, insumos, material, horas. ¿Sí? Con lo cual la factura puede contener un detalle de todo lo que se utilizó. ¿Sí? Aún así, todo lo que se utiliza corresponde a un único diagnóstico. ¿Se entiende? Sí. 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 Perfecto. Sí. Más abajo hay otros ejemplos que no nos vamos a poner, ya se los dejo a ustedes para que los vayan viendo. ¿Sí? Fíjense que hay uno de un zoológico, hay cosas que se entienden y cosas que no tanto. Una tienda, carrito de compra, envío, pago, pedido. Fíjense, en este caso es un diagrama conceptual, muy conceptual. ¿Por qué? Porque fíjense que no tenemos la cardinalidad de las relaciones. Están solamente las asociaciones.
Hay una asociación entre envío y pedido. Punto. No sabemos si hay 1, n, 0, no importa. Estamos modelando a un nivel simplemente abstracto como para pensar el problema. Muchas veces esto se hace en distintos pasos. O sea, el primer diagrama suele ser así, el segundo diagrama ya agrega algunas cardinalidades para decir, bueno, che, ¿cuántos tenemos de esto? ¿Cuántos tenemos del otro? Otro diagrama más puede que haya detectado que hay cosas que se pueden heredar, se han creado algunas clases, algunas herencias, ¿sí? Es muy común y muy recomendado que el modelado se haga de forma iterativa. O sea, hacemos una primera versión, borrador, encontramos algunas relaciones, mejoramos ese modelo, después mejoramos de nuevo el modelo y así terminamos llegando a un modelo, por ejemplo, como este, que está muy bien hecho. ¿Se entiende? No, muy difícil que se llegue a este modelo de entrada. ¿Sí? Acá hay uno muy detallado también para la gestión de biblioteca. ¿Sí? Títulos, ejemplar, título del libro, título de la revista, ¿sí? Reserva, préstamo, ta, 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 ta. Y acá hay otro de un centro educativo que este ya podríamos decir que es de lo más detallado. ¿Sí? Fíjense que esto tiene distintos tipos y un montón de relaciones, un montón de clases, ¿sí? Mírenlo con tranquilidad, ¿sí? Bueno, vamos al programita para hacer los diagramas. Les muestro cómo acceder, así lo pueden utilizar. Yo les voy a pasar por mail. Profe, una consultita nada Sí, más para decime. los que vienen con la cabeza de antes. El diagrama de clases es lo mismo que un diagrama de entidad-relación, pero le suma los métodos. Sí, es bastante parecido. O sea, le suma los métodos, le suma la herencia, que en un diagrama de Claro, entidad-relación no lo exacto, podés ver. triángulo, rombo, eso que no se veía antes. Exacto, y le suma distintos tipos de relaciones. A ver, si vos estás acostumbrado a un diagrama de entidad-relación, vos estás acostumbrado a una asociación y a una cardinalidad. Es bastante Tal simple. cual, con eso, Pero, hasta ahí. pero, pero el tema es que en el diagrama de clases, vos, de acuerdo al tipo de la relación, vos podés saber si las entidades que estás viendo tienen existencia independiente o tienen existencia dependiente. ¿Sí? O sea, a ver, por ejemplo, este. ¿Sí? Vos acá sabes que tenés una existencia dependiente. O sea, vos sabés que si este objeto desaparece, este se borra. Sí, ¿Sí? sí, sí, por O sea, esos símbolos que no estaban antes, digamos, el exacto. triángulo o el El rombo. tipo de dependencia, vos, por ejemplo, en un diagrama de entidad-relación no lo tenés. O por lo menos no está tan obvio. Por ahí, con la foreign key, con borrado en cascada y ese tipo de cosas, lo podés emular, pero no es tan Sí, sí. claro como acá. ¿Sí? Entonces, digamos, el diagrama de entidad-relación es un tipo muy particular de diagrama de clases. ¿Sí? El de clases es más general y habilita a ver más cosas dentro del código. ¿Sí? Pero lo podés empezar a plantear como un diagrama de entidad-relación. Y después lo vas evolucionando, digamos, después lo vas mejorando. ¿Sí? Si vos te fijas, este modelo, si vos a esto le agregás cardinalidad, tenés un diagrama de Sí, entidad-relación. por eso le decía con ese Fíjate, gráfico es tal cual, exacto, y salvo fíjate que que no este, tiene cardinalidad. claro, y fíjate que este es precisamente el que te digo que está en el nivel más bajo. Sí, sí. ¿Sí? O sea, el diagrama de entidad-relación se puede considerar un diagrama de clase sin pulir. Cuando vos lo pulís y le vas Tal agregando cual. el resto de las cosas, te vas alejando del diagrama de entidad-relación y vas aproximándote más a un diagrama de clase completo. ¿Sí? Perfecto, Bien. sí, sí. A ver, yo esto les voy a pasar por mail, esta dirección exactamente como es, les voy a pasar la dirección del tutorial este para que lo repasen y la dirección de la herramienta esta. ¿Sí? Esto les pide crear una cuenta para un diagrama para una herramienta online que sirve para diagramar. ¿Sí? Déjenme un segundo que voy a chequear. A ver si me está mandando.
Las habilitaciones. Ay, no me mando ninguna. ¿Por qué no me mando ninguna? Bueno, no me llegó. No me llegó la habilitación, no sé por qué. Ustedes van a tener que entrar acá. Cuando yo les pase esta URL, ustedes van a entrar acá. Acá van a tener que darse de alta. Acá hay una opción acá más arriba que dice Register. Y se van a registrar. Cuando se registren, les vamos a mandar una contraseña por mail y van a poder entrar a... ¿Dónde está? Dale, déjame entrar. Acá está. Van a poder entrar a esta página. En esta página, ustedes le van a poder decir, agrégame un diagrama, y se van a buscar el diagrama de clases, escribiendo class, y viendo esto que es class diagram. Esto te deja hacer un montón de diagramas de un montón de tipos, pero básicamente este es el que ustedes van a utilizar. Si ustedes se fijan, una vez que les abra el editor, digamos, que les va a mostrar una pantalla en blanco con algunos simbolitos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá a la izquierda tenemos los simbolitos que vimos recién en el diagrama de clase. Y acá a la derecha está el panel donde vamos a poder diagramar. ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a poder, por ejemplo, hacemos clic acá y esto nos va a dejar crear una clase. ¿Sí? Cuando creamos una clase, vamos a poder agregar atributos, agregar operaciones, ¿sí? A ver. Escribimos el nombre, por ejemplo, persona, agregamos un atributo que sea DNI, lo vamos a poner privado, agregamos otro atributo que sea nombre. ¿Me van siguiendo? Sí. No es demasiado complicado. Y si queremos, podemos agregar una operación que la va a agregar abajo diciendo, a ver, por ejemplo. Profe, a los atributos hay que ponerle sí o sí el símbolo de privado o público antes de... A ver, si simplemente vas a diseñar de forma conceptual, probablemente en una primera etapa no te haga falta. Pero en algún momento va a haber que ponérselo porque cuando lo lleves a programar, tenés que saber cómo lo vas a poner. ¿Sí? Entonces, si vos ya sabes, por ejemplo, que el nombre va a ser privado, te conviene ponerle directamente el signo menos adelante y los haces privados. Y si vos ya sabes que un método va a ser público, directamente le pones el signo más y ya lo dejas así. ¿Sí? Creas otra clase, lo pones donde vos querés. Por ejemplo, docente. ¿Qué le vamos a poner al docente? ¿Qué sé yo? Menos legajo. Y una operación que sea más calcular salario. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Sí? Ahora, eso al momento de crear cada una de las clases. Si ustedes se fijan, es relativamente sencillo ir arrastrando cada uno de los elementos acá. ¿Qué tenemos acá? Fíjate que tenemos una generalización, o sea, lo mismo que es una herencia. ¿Sí? Ah, me la trazo al revés.
Ahí está. ¿Sí? A ver, si no vieron lo que hice, lo hago de nuevo. Cuando ustedes se paran arriba de una de las clases, ¿sí?, les aparecen unas flechitas azules, ¿las ven? Que Sí, permiten sí. conectar dos clases. ¿Sí? Ahí conecto persona con docente. Después que lo conecte, me pregunta qué tipo de relación hay. ¿Sí? Si yo hago clic ahí, es una asociación común. Si hago clic ahí, es una agregación. Si hago acá, es una composición. Esto no le den bolilla porque no lo vimos. Y esto es una generalización. O sea, si yo le voy a decir que quiero generalizar de docente a persona. ¿Ven cómo quedó ahí? ¿Eso qué quiere decir? Que mi docente hereda de persona. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Perfecto. Supongamos que yo quiero crear otra clase que me dice institución. Una institución educativa. ¿Sí? ¿Qué va a tener? Va a tener un nombre, va a tener una dirección y nada más. A este no le voy a poner métodos. ¿Sí? A ver, pensemos. Tengo que relacionar institución con docente. ¿Creen ustedes? Asociación. Veamos qué tipo de relación conviene que pongamos. ¿Sí? Una asociación no implica ningún compromiso de ninguno de los dos lados. ¿Sí? Puedo utilizar una agregación porque el docente forma parte de la institución. Sí. Sí. ¿Sería una composición? O sea, si la institución desaparece, ¿el docente también desaparece? No necesariamente. No necesariamente, con lo cual tenemos dos opciones, o una asociación simple o una agregación. Si es una agregación, no me dejo poner agregación porque no me dejo. No me puso el iconito en la punta. Bueno. Lo dejemos sin el iconito, que no me lo puso, y le pongamos un nombre a esta asociación. ¿Pertenece? ¿Les parece? Sí. Sí, Con el docente. ¿Sí? Yo puedo tener empleados le vamos a llamar no docente, que trabajan en una institución. ¿Sí? ¿Les parece bien? Y mi sí, empleado no docente también tiene características que tienen que ver con la persona, o sea, es una persona. ¿Sí? ¿Ven cómo voy armando el modelo? Sí. Acá le doy doble clic, trabaja en. ¿Sí? Fíjense, yo ahora tengo una institución que engloba personas. Esas personas pueden ser de dos tipos. Un tipo es el docente y otro tipo es el no docente. Un docente pertenece a la institución y el no docente trabaja en la institución. ¿Sí? Y de esa forma voy armando mi diagrama de clases. ¿Sí? Otra cosa que podríamos hacer es ver el tema de la cardinalidad. ¿Sí? En nuestra cardinalidad, una institución, ¿cuántos no docentes puede tener trabajando? N. ¿Sí? Y N acá también. ¿Sí? Un docente
¿A cuántas instituciones puede pertenecer? A N. Sí. ¿Y puede que no pertenezca a ninguna? Sí, también. También puede ser. Entonces, en realidad, en este caso, lo que tendríamos que hacer es escribir 0 a n. ¿Sí? No simplemente n. ¿Por qué? Porque tengo que aclarar que no necesariamente tengo que pertenecer a una. ¿Sí? ¿Qué Si yo, puso 2 puntos? 2 puntos entre 0 y n. Sí, perdón, no se ve bien. Ah, Vamos, ok. vamos a ampliar un poquito. ¿Sí? Tengo que aclarar que puede ser 0, que, puede ser, que es válido 0. ¿Sí? Si yo pongo n solo, no queda claro, puede ser 1 o no. Y si yo tengo que aclarar que sí o sí tiene que ser 1, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que hacer esto. Entonces, de esa forma no queda dudas. ¿Sí? Ahí es 1 a n. Así es 0 a n. Y si no, no especifico. O sea, simplemente especifico que el máximo puede ser más de 1, pero no digo nada con respecto a cuál es el mínimo. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Se ubican como para jugar un poco con esto? Yo les voy a pasar, ya no, vamos a ir terminando, yo les voy a pasar por mail, ahora en un ratito, la dirección para que se suscriban a la herramienta esta. Esta es gratuita para hacer los diagramas de clase que nosotros podemos hacer a alcance y sobra. Les voy a pasar el tutorial de diagramación, ¿sí? Y les voy a dar un punto del trabajo práctico que dice que ustedes tendrían que hacer el diagrama de clases de las entidades que vamos a gestionar en el sistema de transporte. ¿Sí? O sea, nosotros ya hemos ido definiendo de forma intuitiva algunas entidades. Sabemos que tenemos carga, sabemos que tenemos vehículos, sabemos que tenemos rutas, sabemos que tenemos choferes, sabemos que tenemos un montón de cosas. Entonces, esas entidades, ustedes van a tener que hacer un diagrama de clases, determinar cuáles son los atributos que creen que cada una de esas va a tener. El chofer, ¿qué datos tiene el chofer? ¿Qué cosas puede hacer un chofer? El vehículo, ¿qué datos le corresponden al vehículo? ¿Qué cosas puedo hacer con un vehículo? La ruta, ¿sí? La carga, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas. Y lo van a armar en el programita este, lo van a armar como un diagrama de clases. O sea, lo van a dibujar para que yo pueda ver cuáles son las entidades que ustedes detectaron, qué atributos pusieron y cómo las relacionaron unas con otras. ¿Sí? Sí. Si ustedes se vienen acá al menú File, de acá de costado, esto tiene la posibilidad de exportarlo, exportar el diagrama que acaban de hacer como PDF. O sea, como un archivo PDF donde está el diagrama. Cuando yo les pida que me lo manden, me lo van a mandar como PDF. O sea, van a hacer el diagrama, lo van a exportar y me van a mandar por mail el archivo. Diagrama de clase, tal. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? Lo dejo a Aníbal que vaya a pedirse su super Este, lomo, beto, no sé qué cosa. 21:30. No se puede decir lo que uno va a comer, pero Está ya bien, es pero ya momento nos tenés de. acobardados, ya fueron cuántas, 3, 4, 5 clases. Ahora no 6. te. Hoy encima se suma un cumpleaños, así que viene Claro, o doble sea, el me festejo. podés decir que va Así a que tomar té con ya me tengo que ir. galletita. Me podés decir que va a tomar té con galletita, no te vamos a Y creer. la verdad que no. No, no va a ser té Bueno, con Suerte. galletita. hasta chao. Nos Gracias, vamos nos viendo. vemos. Chau, Un chau. abrazo a todos. Chao, chicos. Chao. Chao. Chao, chao. Profe, ¿cuándo va a ser el próximo parcial? ¿Qué El, fecha? el miércoles que viene, ya les voy a mandar por mail los Ah, horarios, perfecto. porque el Bueno. miércoles que viene vamos a las 7 aproximadamente, vamos a rendir el segundo, y a las 6 los que tengan que hacer recuperatorio del primero van a hacer recuperatorio del primero. Ah, perfecto, a las 6 ¿Sí? entonces. Así Sí. que
pero ya se los voy a mandar bien pasadito por mail con los horarios, porque vamos a arrancar un ratito más tarde para estar seguro que ustedes llegan todo a tiempo. Perfecto. Entre el recuperatorio y el segundo parcial nos vamos a tomar un ratito para que descansen la cabeza. Así que yo les voy a mandar el fixture completo, no sean problema. Listo, gracias, profe. Bárbaro. Los que no tengan dudas, vayan yendo, tranquilos, que descansen. Bueno, chao, profe, nos vemos. Que ande Chao, bien. chao. Hasta luego. Ya, profe, suerte. Chao, chao. profe. Chao, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao.